En número 2 está la rinosinusitis crónica. Aquí es cuando ya hay síntomas leves, pero se prolongan más de 12 semanas, más de 3 meses. La rinosinusitis aguda recurrente son casos en los que se producen múltiples episodios agudos como el número 1, con solución clínica, pero vuelve a recaer, se cura, vuelve a recaer, se cura y vuelve a recaer. Y la número 4 son exacerbaciones agudas de la rinosinusitis crónica y se caracteriza por múltiples episodios agudos que persisten y siguen y siguen y siguen dando síntomas y dando signos. Pero, ¿cuáles son las causas de este problema? Existen múltiples, como ustedes pueden ver en la pantalla. Acumulación de las secreciones en la cavidad sinusal, como ven en el diagrama. Acá tenemos el seno frontal, el etmoidal, el maxilar, pero acá ya los vemos inflamados o con presencia de moco o material purulento. Entonces, acumulación de secreciones, eliminación inadecuada del moco que viene del seno, porque siempre se produce cierta cantidad y nuestro cuerpo tiene el diseño anatómico para poder eliminarlo normalmente. Problemas con el aparato mucociliar que desplaza a ese moco. Nosotros tenemos un sistema específico que moviliza ese moco para poder ser evacuado del área. Aumento del moco, por ejemplo, cuando estamos resfriados, que hay cierta secreción nasal y de esos lugares. Espesamiento de ese moco, como en una enfermedad que se llama mucoviscidosis, que se ponen extremadamente espesas las secreciones, no solo nasales, sino de todo el cuerpo. Anomalías anatómicas por golpes, por traumas o de nacimiento. Hipertrofia de los adenoides que también pueden obstruir. Alergias, resfriados comunes. El reflujo gastroesofágico también está probado que el reflujo puede llegar hasta la garganta y más arriba a los senos nasales y dar problemas. Déficit inmunitarios de la inmunoglobulina G y en algunas situaciones múltiples factores del ambiente propio de cada uno de nuestros lugares. Esto solo es para que tengamos una idea más o menos de cómo sucede. Se bloquea acá, este escenario no, se bloquea el drenaje del moco en estos senos paranasales, hay congestión mucosa, se retienen estas secreciones verdosas que están acá, se espesan, hay una alteración en el intercambio gaseoso en estos senos, hay daño de los cilios, que son los que movilizan acá todo este moco, cambio del medio constituyendo un medio de cultivo para que cualquier bacteria que llegue acá se infecte y nos dé múltiples problemas, retenciones de las secreciones y una infección bacteriana. Todo esto puede ocurrir adentro de los senos paranasales. Pero ¿cómo se manifiestan a través de signos y síntomas los pequeños niños que estamos tratando y también los adultos? Al principio son signos y síntomas muy similares a un resfrío común, porque generalmente un resfrío común va a anteceder a la presentación de la sinusitis. Y se va a caracterizar por obstrucción nasal, rinorrea, que es mucosidad a través de la nariz, dolor facial, así como ven ustedes en las fotografías de estos niños que se toman la cabeza porque les duele, y obviamente los senos paranasales, los que están acá, van a doler mucho y por eso manifiestan dolor facial y dolor de cabeza, que es la cefalea. Signos clínicos de una gripe o de una infección respiratoria superior que es más prolongado de lo habitual, y esto es muy importante. Tos, que puede ser seca o productiva, y en algunas oportunidades, no se presenta en todos los pacientes, hinchazón alrededor de los ojos. Y eso se llama edema orbitario alrededor de los ojos, ¿verdad? En algunas oportunidades se ha descrito el mal aliento, halitosis y la fiebre cuando ya el paciente tiene alguna infección bacteriana a ese nivel. En general, ¿cómo se diagnostica? ¿Qué métodos diagnósticos podemos utilizar? El diagnóstico es clínico.
un buen interrogatorio por parte del médico hacia la mamá del pequeño paciente o del adolescente o del adulto. Importantísimo un buen interrogatorio. En términos generales, hace algunas décadas se utilizaban mucho las radiografías de senos paranasales, pero actualmente ya se usan poco porque han sido sustituidas por las tomografías axiales computarizadas, específicamente con cortes coronales. Y ustedes pueden ver acá los senos paranasales muy bien aireados de este lado, pero del otro lado están completamente obstruidos por moco o líquido. Acá en esta otra toma podemos ver los senos paranasales de este lado bastante libres, pero de este lado sumamente congestionados, así como el esquema que vimos anteriormente en la figura. Acá tenemos otro ejemplo de una obstrucción completa con una deformidad del tabique acá. Entonces hay una deformidad anatómica y así podemos ver múltiples áreas en diferentes tomografías que nos demuestran cuán obstruido puede estar el drenaje de esta mucosidad que en general debiera de ser normal, pero a estos pacientes con obstrucción les da dolor de cabeza, muchas molestias severas. ¿Cómo se trata? El tratamiento normal es su objetivo inicial, erradicar la infección y restablecer una ventilación adecuada para que el paciente pueda respirar y que no tenga los dolores tan severos que esto puede generar. ¿Y cómo hacemos? Utilizamos antibióticos adecuados. En términos generales, la amoxicilina y ácido clavulánico, no estoy haciendo ninguna propaganda de este específico, fue uno que encontré porque hay muchas marcas diferentes, pero generalmente dejan antibióticos de amplio espectro que puedan tratar las bacterias que son específicas de las áreas respiratorias superiores. También se dan descongestivos nasales tópicos, pueden darse antihistamínicos y también se recomienda la humidificación del ambiente y los lavados nasales para desobstruir. Y también en algunas situaciones de algunos pacientes con problemas más serios, también los corticosteroides tópicos, así como ven en la fotografía, se pueden hacer inhalados a través de las fosas nasales. Cuando esto falla, existen algunas situaciones en las cuales los amigos otorrinos, nuestros colegas otorrinos, utilizan la cirugía endoscópica nasal, pero se reserva muchas veces para pacientes que tienen algunas anomalías anatómicas, cuando hay mucoviscidosis, que es la enfermedad esta de las secreciones sumamente espesas, pólipos nasales, hipertrofia de adenoides o desviaciones del septum, o cuando el tratamiento ha fallado y no se logra drenar de una manera adecuada. Y entonces ellos, a través de estas endoscopías, ustedes pueden ver que el otorrino, el cirujano, está colocando una cámara de televisión así grande, larga, y entonces él puede ver a través de esta pantalla, esto que ven acá es un pólipo. Entonces probablemente el cirujano a través de esta otra vía de entrada puede resecarlo y coagular los vasitos sanguíneos. Asimismo puede entrar a algunos lugares que son algo inaccesibles y drenar con esta aspiración los bloques de moco que en algunos lugares puedan quedar ahí. Entonces eso es muy útil a la hora de poder trabajar con estos pacientes. Ahora bien, ese es el tratamiento que generalmente se le puede dar a los pacientes que padecen de sinusitis. Pero entonces, ¿cuál es el papel del glutatión? Y entonces es importante que tomemos algunos detalles que son sumamente importantes para tomarlos en cuenta. Lo primero es de que tanto los alimentos que ingerimos, los líquidos que tomamos y el aire que respiramos, obviamente pasan por la nariz, la boca y la garganta. Y a esto nosotros le llamamos el tracto respiratorio superior, y ahí es donde existe nuestra primera línea de defensa para todas las situaciones que nos entran. Virus, bacterias, polvo, polen, todo eso es filtrado a través de esa nuestra primera línea de defensa. Si esa línea de defensa falla, entonces las infecciones van a llegar más lejos y vamos a estar en problemas.
El tracto respiratorio superior está recubierto de una mezcla de sustancias bioquímicas y células inmunes del sistema inmunitario, y a eso se le llama fluido de revestimiento del tracto respiratorio superior. Entonces, nosotros, todas esas senos paranasales están recubiertos de esta sustancia en cantidades muy escasas, pero que son lo suficientemente necesarios para mantenernos sanos. Y interesantemente, el glutatión, que es un antioxidante, es el mejor antioxidante que hay, como lo vamos a ver más adelante, es el principal antioxidante de este líquido. Entonces, prácticamente se vuelve en nuestra primera defensa a nivel de estos líquidos que nos defienden en los senos paranasales. El glutatión nos va, adentro de este líquido, nos va a proteger contra los xenobióticos, y los xenobióticos son todas las sustancias extrañas que pueden pasar a través de la garganta, de la nariz, etcétera. El polvo, el polen, los ácaros, etcétera. El humo de los motores, el diésel, todo eso que está siendo filtrado. El alquitrán, el humo del cigarrillo, aunque a ese va mucho más profundo, ¿verdad? Ahora bien, el glutatión también se va a ir debilitando con la edad. Los niveles de glutatión intracelulares van a disminuir con la edad, y esto es más evidente en los hombres que en las mujeres. Durante años se ha utilizado la N-acetilcisteína, que es un precursor del glutatión, para trastornos de las secreciones pulmonares espesas. Muchos jarabes para la tos que nosotros utilizamos tanto en Guatemala como en República Dominicana, como en México, como en Latinoamérica, muchos de los jarabes para la tos tienen N-acetilcisteína. Y de nuevo, insisto, es un precursor del glutatión. Entonces, esto se ha utilizado por años y no sabíamos exactamente cómo servía. Ahora también se utiliza para manejo de la vía aérea superior. Y algo sumamente interesante es de que la N-acetilcisteína rompe la mucosidad, y también lo que hace es elevar los niveles de glutatión. Entonces, el donador de cisteína llamado Inmunocal también tiene su papel acá, porque específicamente hace el mismo papel. La cisteína consolidada, que es la base fundamental de Inmunocal, rompe esa mucosidad, eleva los niveles de glutatión a nivel de las células de los senos paranasales que acabamos de observar. Los niveles de glutatión van a disminuir durante una sinusitis crónica, porque lo que sucede es que hay una batalla entre los radicales libres que se producen por esa infección y los antioxidantes. Entonces, obviamente, los niveles de glutatión empiezan a disminuir porque está combatiendo con los radicales libres. Entonces, esta caída es parte de la defensa antioxidante disminuida que todos los pacientes que padecen de sinusitis pueden tener. Ahora, algo que es sumamente interesante, eso lo leí en un artículo hace poco. El glutatión se tiene que absorber en la mayor parte de las veces por el tracto gastrointestinal, pero hay una excepción importantísima que es específicamente acá. El glutatión puede ser absorbido directamente por los tejidos mucosos de la nariz y de la garganta, y esto no lo hace en ningún otro lado del cuerpo. De tal manera que se pueden recomendar sprays de glutatión, que hay algunos, para que esto pueda ser absorbido directamente, así como los inhaladores de otro tipo de medicamentos. Y me pareció sumamente interesante. Todo esto que les he estado platicando tiene mucha base bibliográfica a través de múltiples estudios en diversas universidades del mundo. Acá puse 3 artículos que escogí. El primero de ellos habla del estrés oxidativo y del bajo glutatión en el oído, en la nariz y en las condiciones de la garganta. Una revisión sistémica, ¿verdad? Un artículo del 2006.
Estrés oxidativo en la vía aérea de los niños con asma y rinitis alérgica. En la revista de Pediatría, Alergia e Inmunología del 2012. Glutatión en el tracto respiratorio superior. Análisis, anales de otorrino y de laringología, 1995. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta de que aquí puse 3 artículos, pero en realidad hay decenas de artículos que apoyan cómo funciona la cisteína y cómo funciona el glutatión intracelular en las vías aéreas respiratorias, tanto superiores como inferiores. Esta fotografía es de una sobrina a quien quiero mucho. Fue tomada en un lugar muy espectacular acá en Guatemala que se llama La Nariz del Indio. Acá abajo hay un lago que es el lago Atitlán. Es una belleza de lugar. Y interesantemente, para poder llegar a este lugar, tuvimos que ascender 2 horas y media de camino. Obviamente me tomé suficiente inmunocal para poder llegar sin dificultad respiratoria a la cima. No les enseño la foto de cómo llegué, pero logré llegar. Bueno, ahora vamos a hablar brevemente de la anatomía de las vías respiratorias más bajas, ¿verdad? Porque aquí está la tráquea, los bronquios y ahora vamos a hablar un poquito más de lo que es el asma. Entonces, el asma es acá en los bronquios, se dividen, se ramifican de una manera bronquios primarios, bronquios secundarios, bronquios terciarios, cuaternarios y así se van subdividiendo todos estos. Por eso se le llama árbol bronquial. Acá podemos ver de cómo se clasifican y cómo se les pone nombre a cada uno de estos, ¿verdad? Y entonces ustedes pueden darse cuenta de que el árbol tráqueo bronquial llega muy lejos, pero cada vez se va volviendo más delgadito, más delgadito, más delgadito, hasta llegar a estos que son extremadamente delgados, para en última instancia llegar a los alvéolos. Entonces, cuando hablamos de asma, todos estos bronquios y bronquiolos empiezan a inflamarse, como vamos a ver a continuación. ¿Qué es lo que sucede en los pacientes con asma? Hay una inflamación crónica de la vía aérea y entonces este proceso se asocia a una hiperrespuesta de los bronquios. Acá podemos ver una figura de un bronquio normal, sus paredes externas, las paredes musculares medias y luego la mucosa en la parte interna, la mucosa de los bronquiolos. Pero cuando hay un cuadro de asma, hay un broncoespasmo. Entonces, el músculo que está acá en el bronco cierra e impide la salida del aire. Puede entrar relativamente bien, pero impide la salida del aire. Y entonces, el paciente comienza a producir sibilancias, dificultad respiratoria y opresión torácica. Pero lo más característico son estas sibilancias que, como su nombre lo indica, el pobre paciente que está sufriendo de este problema asmático comienza a tener una respiración muy característica porque literalmente sus pulmones silban cuando el aire quiere salir. El paciente logra inhalar el aire, pero cuando sale el aire empieza a silbar y eso es muy característico. Y eso quiere decir de que hay una obstrucción que puede ser leve, moderada o muy severa de las vías aéreas que les acabo de describir. De esos bronquiolos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios se van obstruyendo de esta manera y uno tiene que hacer posible por evitar que esto siga, porque al paciente le van a dar sibilancias, dificultad para respirar y opresión torácica. Generalmente se va a presentar el cuadro de tos por la noche o por la madrugada y en algunas oportunidades se va a asociar a diferentes grados de obstrucción de la vía aérea, como ya les mencioné, pueden ser cuadros leves, moderados o muy severos. Afortunadamente, es un cuadro que puede ser reversible de una forma espontánea o bien con tratamiento médico, con algunos sprays, con algunos medicamentos tomados, con esteroides, etcétera, o con el donador de cisteína llamado inmunocal.
Este es un dibujo para que tengamos una idea de que en algunas situaciones los cuadros de asma son causados por un alergeno, algo que genera alergia. Entonces este alergeno entra a nuestro sistema, activa estos mastocitos y las células eosinófilas, que son las que más se elevan cuando nosotros tenemos cuadros de alergia, ¿verdad? Esto estimula a estas otras células y de igual manera empieza a la mucosa de los bronquios y entonces empiezan a generar hipersecreción de moco. Hay hiperplasia, eso quiere decir aumento de la cantidad de y del tamaño de las células que producen moco, producen más y empieza a generar tapones de moco. Asimismo, la musculatura se empieza a poner muy inflamada porque hay una activación a nivel de estos nervios que hacen que el músculo se ponga bastante más grueso y por ende hay hinchazón de la fibra muscular y disminución del paso del aire a través de los bronquios. Entonces, datos que son sumamente importantes. Creo que esta lámina debió haber ido antes, pero igual. El asma afecta a más de 235 millones de personas en el mundo, responsable de 250,000 muertes anuales porque se cierra completamente los bronquios. Una enfermedad muy crónica, más frecuente en los niños, y esto genera una crisis muy grande de ausentismo escolar, tanto en los Estados Unidos, en México, en Guatemala, en República Dominicana y en cualquier país donde hay problemas de asma. Existen múltiples factores de riesgo, como vamos a ver más adelante, pero para hablar algunos, pacientes que ya tienen antecedentes genéticos con sus padres o hermanos, el smog, la polución, animales en casa, infecciones o polen. Entonces, todo esto va a actuar tremendamente en los pacientes asmáticos. Como ya les mencioné, las tendencia heredada a tener alergias o bien que los padres padezcan de asma, infecciones de las vías respiratorias que hayan ocurrido a corta edad, sobre todo en el primer año de vida, lo puede predisponer más adelante a uno para tener problemas asmáticos. Y luego los factores ambientales, como pudimos ver, el humo, de la polución de los vehículos, de las fábricas, etcétera, el humo del cigarrillo, un ambiente viciado por polen, por humo, por diferentes problemas, ¿verdad? El polen en estados estacionales. Acá tenemos una lista de desencadenantes, pero hay muchos más. Infecciones con virus, resfriado común, exposición a contaminantes del aire, humo de tabaco, alergia a los ácaros, la caspa de las mascotas, tanto gatos como perros o algunos más, el polen estacional, que en algunos países es mucho más que en otros, moho, la actividad física, hacer deportes a estos pacientes también les puede generar ataques asmáticos, cambios en el clima de mucho calor a mucho frío o viceversa. Y acá tenemos esporas de hongos, polvo, el humo del cigarrillo, olores fuertes, polución, el estrés, el enojo, mascotas, ejercicio, polen, las cucarachas y los ácaros y algunos otros. ¿Cuáles son los síntomas que va a demostrar un paciente asmático? Muchas veces se inicia con tos frecuente por las noches. Y si la mamá o el papá le prestan atención a la respiración de su hijo mientras está durmiendo, pues generalmente pueden escuchar este tipo de silbidos o sibilancias, generalmente cuando el paciente respira, no cuando entra aire, sino cuando lo está sacando. Genera esto dificultad para respirar y a eso se le llama disnea, opresión o compresión torácica, y obviamente esto va a generar problemas para dormir porque desafortunadamente la mayor parte de los cuadros ocurre en horas de la noche o de la madrugada. Existe una clasificación para la gravedad del asma. No voy a entrar en demasiado detalle, pero es importante saber que existen ciertos parámetros importantes como son los síntomas diurnos, la medicación de alivio que se le da, si hay síntomas nocturnos, las limitaciones de las actividades y algunas pruebas de funciones pulmonares que se pueden efectuar y si tienen exacerbaciones. Entonces,
Para clasificarlo, intermitente, persistente leve, persistente moderada y persistente severa, utilizando estos parámetros para medir la gravedad de un ataque y la necesidad de hospitalización, porque algunos pacientes tienen que ir al hospital. No todos, afortunadamente. ¿Cuál es el cuadro clínico? Pues obviamente el paciente que tiene tos, como ya lo mencionamos, por las noches generalmente, dificultad respiratoria, las sibilancias que el doctor puede auscultar o que la persona puede escucharlas a distancia. Y esto puede generar diferentes grados de severidad, como ya mencionamos hace un momento, y en algunas situaciones, cuando hay demasiada dificultad respiratoria, el paciente puede hacer utilización de músculos accesorios, como son los músculos del cuello o los músculos de la caja torácica. Entonces el paciente empieza a hacer un esfuerzo evidente por respirar utilizando músculos que generalmente no se utilizan cuando uno respira. ¿Cómo lo diagnosticamos? Pues como se mencionó hace un momento, el diagnóstico es clínico. Un buen interrogatorio a los papás, a la familia, un buen examen físico nos puede dar el pico de asma bronquial. Al mismo tiempo, una auscultación, ¿verdad? Y se pueden hacer algunos otros estudios, como es la espirometría, en la cual se sopla, así como esta persona que está soplando a través de este aparato, y a través de un examen de computadora nos puede decir la capacidad de los pulmones y una serie de datos sumamente importantes para poder determinar la capacidad que tiene para poder respirar y algunos parámetros más. Como ustedes ven, tiene un clip en la nariz para evitar de que haya fuga de aire en el momento de hacer este test. También el test de ejercicios, medición de flujo expiratorio máximo, la radiografía de tórax, como ustedes pueden ver acá en la parte superior de la pantalla, hay varias radiografías. Estas podrían ser interpretadas como normales, con un poquito de hiperinsuflación. Esta sí no, porque aquí sí ya vemos que el tórax está súper inflado porque el paciente sí logra meter el aire, pero no lo evacúa. Entonces los pulmones se van llenando de aire, se llenan más, se llenan más, se llenan más y puede dar esta imagen, ¿verdad? No lo hacemos de rutina. Otro estudio es el óxido nítrico oxalado, que también nos puede ayudar para hacer el diagnóstico. ¿Cómo tratarlo? Pues existen muchos medicamentos para tratar ataques de asma y va a depender de la severidad del mismo. Existen varios tipos. El primero es el de los broncodilatadores, que estos logran un gran alivio rápido de los síntomas, porque lo que hacen es relajar el músculo liso que está cerrado, que está duro y que genera obstrucción. También existen los medicamentos controladores que van a disminuir o inhibir los mecanismos que generan esa inflamación. Entonces, dentro de los broncodilatadores tenemos varios tipos, agonistas adrenérgicos beta 2, no voy a hablar de nombres comerciales específicamente. También tenemos los anticolinérgicos y por último la teofilina, que se utiliza más en casos bastante complicados o severos. Pero lo que hacen estos inhaladores, como ven en el diagrama, es la musculatura lisa, la relaja y entonces esta obstrucción se va a liberar y va a permitir el paso adecuado del aire a través de una vía aérea que ya está dilatada. Esa es básicamente la función que se persigue. Nosotros controladores hay una gran cantidad de ellos y cada uno tiene una manera diferente de funcionar. Están los corticosteroides inhalados, de los cuales hay múltiples. Corticosteroides por vía general, que son sistémicos, como la hidrocortisona o la metilprednisolona. Los antileucotrienos, como el montelukast. Cromonas, como el cromolín sódico. Antiinmunoglobulina E, como el omalizumab. Y también hay inmunoterapias específicas para dar tratamiento con extractos inyectados de pólenes y otros para determinar cuál es el problema que está desatando la crisis asmática. Ahora bien, importantísimo es que para que nosotros podamos tratar el asma, es importante que conozcamos algo relacionado con los antioxidantes en los pulmones. Y esto también aplica a la presentación anterior de la sinusitis.
Las enfermedades pulmonares están marcadas por una inflamación del pulmón, sumamente importante. Una respuesta inflamatoria en el pulmón genera radicales libres que son sumamente nocivos para nuestro cuerpo. Pero nuestro cuerpo tiene suficientes capacidad para ir bloqueando estos radicales libres normalmente. Entonces, los que trabajan contra los radicales libres muchas veces son los antioxidantes. Entonces, estos antioxidantes se usan cada vez más para reducir el daño que los radicales libres pueden provocar. Hay un estudio sumamente importante de Morris y Bernard que se llama La importancia del glutatión en la enfermedad pulmonar y las implicaciones para la terapia. Esto fue publicado hace muchos años, 1994. Entonces ustedes pueden ver que los estudios del glutatión se hacen desde hace décadas y que todavía tienen actualidad porque nos hablan mucho de cómo funciona a nivel de las células pulmonares. Interesantemente, en los pulmones existe un equilibrio muy frágil entre los oxidantes y los antioxidantes. Existe una guerra entre ellos. Y entonces el que más vaya a predominar va a ser el ganador de este combate. Si ganan los oxidantes, nos vamos a enfermar y puede ser muy serio. Si ganan los antioxidantes, entonces vamos a estar mejor de salud y probablemente no tengamos accesos de asma. Algo que es importante es que el estrés oxidativo es muy alto en los pulmones. Los pulmones estamos trabajando con aire. Entonces, al entrar el aire a nuestro cuerpo, el intercambio gaseoso genera mucho estrés oxidativo. Eso es lo normal. Pero cuando estamos con infecciones o con broncoespasmos, hay todavía más estrés oxidativo. Y este aumento del estrés oxidativo genera una enorme producción de oxirradicales dañinos. Y esto está probado que nos daña bastante. Los glóbulos blancos, que son los encargados de nuestro sistema inmune a nivel del pulmón, empiezan a combatir las infecciones que se producen. Y al combatir estas infecciones, también nuestros globulitos blancos producen radicales libres. Entonces, nuestros antioxidantes van a tener doble trabajo. Los antioxidantes de los líquidos que están alrededor del pulmón y adentro del pulmón van a jugar un papel crucial para poder atacar y combatir a estos radicales libres. Y por eso es importante elevar los niveles de glutatión intracelulares. Niveles bajos de glutatión y de la glutatión peroxidasa juegan un papel sumamente importante en el asma bronquial. Estudios en pacientes asmáticos han identificado que las anomalías del glutatión en los glóbulos rojos, en los glóbulos blancos, en las plaquetas y en el líquido pulmonar, de tal manera que ustedes se pueden dar cuenta de que todas las células que están trabajando normalmente en nuestro organismo pueden verse afectadas con niveles bajos de glutatión. Los niveles bajos de glutatión también se ha estudiado que corresponden a la gravedad del ataque, de tal manera que un ataque leve va a tener niveles casi normales de glutatión, pero un ataque severo va a tener niveles muy bajos del glutatión. Factores ambientales, dietéticos y genéticos van a disminuir la potencia de los antioxidantes de los pulmones. La actividad de los radicales libres es muy alta en los pulmones y muy baja la vitamina C, E y el selenio, que son otros excelentes antioxidantes que nuestro cuerpo utiliza para combatir a los radicales libres. Pero no funcionan tan bien estos tres si los niveles de glutatión son bajos. Interesantemente, en Europa, una doctora Trenga, creo que es italiana, ella ha estado utilizando un cóctel de antioxidantes específicamente para ayudar a los asmáticos sensibles a contaminantes del aire para trabajar en contra de estos radicales libres, obteniendo unos resultados bastante satisfactorios. Y otros colegas en otros países europeos también han utilizado en estudios broncodilatadores con N-acetilcisteína y sin N-acetilcisteína. Al grupo de pacientes a los cuales
a los broncodilatadores les agregaron N-acetilcisteína, que es un precursor del glutatión, demostraron una mejoría enorme en la función pulmonar a los que sí se les dio la N-acetilcisteína. Esto lo vemos en estos artículos, asma y el estrés de los oxidantes, ¿verdad? El siguiente, bajos niveles de plaquetas por la glutatión transferasa de la actividad en los pacientes con asma intrínseca. Tratamiento de la vía aérea obstructiva con un donador de cisteína, que prácticamente es, por no poner inmunocal, un suplemento de proteínas de donador de cisteína, entre paréntesis, inmunal prácticamente. Ahora bien, hemos hablado de cisteína y de glutatión y muchas veces no sabemos para qué funciona. Y quiero hacer mucho énfasis en que el glutatión lo tienen todas y cada una de las células de nuestro cuerpo. Las células del cerebro, las del hígado, la de los ojos, la del músculo, huesos, etcétera. Todas forman glutatión. Pero para que se forme el glutatión, nosotros necesitamos de este triángulo de aminoácidos: el ácido glutámico, la glicina y la cisteína. Entonces, la cisteína es un poco difícil de que nosotros la consigamos con la dieta porque necesitaríamos ingerir demasiado. Entonces, nosotros, la cisteína, utilizamos un donador de cisteína que es la cisteína consolidada, que se llama glutatión, para que se junten estas tres en la célula y formemos una molécula de glutatión. ¿Pero para qué sirve? Ayuda al sistema inmune para que nos refuerce el sistema inmune, nos ayuda a desintoxicarnos, específicamente el hígado, riñones, pulmones, etcétera. Nos recarga de la energía de todas las células, porque en cada una de las células tenemos unos elementos que se llaman mitocondrias, y entonces el glutatión las recarga de energía. Y por último, pero no menos importante, al glutatión se le llama el antioxidante maestro, porque literalmente nosotros nos oxidamos y envejecemos porque nos oxidamos, y ayuda a los otros antioxidantes a que cumplan adecuadamente su función. Haciendo estas cuatro funciones importantísimas es como ayuda al asma, y así ayuda a la bronquitis, y así ayuda al cáncer de mama, y así ayuda al cáncer de colon y a una enorme cantidad de enfermedades. Azul tiene múltiples beneficios: desintoxica órganos, hígado, riñones y pulmones, ¿verdad? Mantiene un sistema inmune sólido, previene el estrés oxidativo, ayuda a reparar el ADN, ayuda a aumentar la fuerza muscular, etcétera. El plateado tiene todos los beneficios anteriores, más ayuda a mantener la función muscular y huesos saludables, ayuda a personas con mayor desgaste físico, altamente recomendado para personas de alto rendimiento. Entonces, como ustedes pueden ver, todas estas características ayudan a todos los pacientes que padecen de sinusitis y a los pacientes asmáticos. Es otra manera de dar ese approach. Y entonces, a los pacientes que les recomendemos este tratamiento, poco a poco se van a dar cuenta de que van a necesitar cada vez menos estos inhaladores que tanto utilizan todo el tiempo, y se van a dar cuenta de que van a encontrar una mejoría bastante evidente. Así que muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias de nuevo. Espero la presentación haya sido de su gusto, y si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Bien, excelente, doctor. De verdad que ya yo estoy listo para el examen, si lo tiene por ahí para tomarlo, para examinarme. Ha sido sumamente interesante. Me sentí de nuevo en el aula repasando. Son temas muy comunes, son situaciones que son muy frecuentes, son del día a día. Esas sibilancias, un caso muy fácil para practicar, ¿verdad? En el hospital y eso. Y creo que todas las personas que estuvieron aquí presentes pueden tener una idea. Sabemos que es muchísima información, pero pueden tener una idea de cómo se producen estas enfermedades, cómo se desarrollan, cuáles son los síntomas. Y algo importante, y es lo que vamos a recalcar, en lo que los que le interese o tengan alguna duda, lo pueden escribir en el chat, es acerca del tratamiento. Es decir, nosotros tenemos dos enfermedades, sinusitis y asma, sumamente comunes, pero
tenemos toda esta información que es sumamente interesante, pero cuando llegamos al tratamiento surge una duda. ¿Existe, doctor, un tratamiento definitivo para la sinusitis? Algo que esto locura, es decir, discúlpeme que le interrumpa, porque a veces uno escucha, pues, que mira la cirugía, pero también uno ha escuchado la contraparte de esa cirugía. Entonces, ¿será la cirugía que es probablemente la opción definitiva para eliminar la sinusitis? Yo creo que existen indicaciones muy específicas para la cirugía, ¿verdad? Como ustedes vieron en esas tomografías, había una obstrucción severísima de las áreas paranasales y muchas veces esos casos sí deben de ser drenados porque pueden haber problemas muy severos de infecciones, no solo en la cara, en las órbitas. Y recuerden de que las meninges están muy cerca de esas áreas y con mucha facilidad, si estas infecciones severas se pueden ir más arriba, puede generar una meningitis. Eso no lo mencioné en la presentación, pero puede generar un problema de esa naturaleza. Entonces, la cirugía no es la solución, pero sí debe de ser utilizada en casos especiales, en casos crónicos que no han respondido a tratamiento, que utilizan uno y otro y se pasan de esteroides en esteroides en esteroides y los esteroides pues funcionan muy bien, pero también nos pueden dar efectos colaterales indeseables. De tal manera que como respondiendo a tu pregunta directamente, no hay un tratamiento que sea 100% efectivo. Ahora bien, el hecho de dar un donador de cisteína como es Inmunocal, lo que va a hacer es volver a la base, reforzar el sistema inmune para evitar que esto vuelva a ocurrir. Entonces, esa es la finalidad que uno espera. No estar combatiendo las consecuencias de la enfermedad, sino prevenirla y si te da, pues estar preparado para poder combatirla y al mismo tiempo, como ya vieron ustedes, elevando los niveles de glutatión, nuestro cuerpo a nivel de los senos nasales y paranasales se va a defender mucho mejor que si tus niveles de glutatión están bajos. Wow, así es, así es. Y es un punto que es sumamente importante recalcar porque ahí fuera mucha gente tiene la duda. Y lo voy a decir de manera muy breve. Yo desarrollé sinusitis durante mi periodo de tiempo en el internado. Exactamente qué fue, no puedo identificarlo, nunca me hice un estudio ni un cultivo de nada, simplemente la desarrollé, tenía todos los síntomas, ese dolor en los senos paranasales, a la palpación era sumamente complicado y tenía esa molestia de ese mal olor que es característico de la retención. Y me acuerdo que le pregunté al otorrino, cuando estaba dando otorrinolaringología, acerca de qué podía hacer. Él simplemente me dio lo que estaba en el libro, lo que acabamos de ver ahora, pero no había algo que yo me sintiese, ok, esto es lo que me va a ayudar. Con esto voy a resolver el problema. Y no fue, luego de que hice una crisis muy fuerte, me estaba doliendo bastante, que consumí el inmunocal platino, y lo digo como testimonio de que es una realidad. Y me acuerdo que a los pocos minutos de haberme tomado una dosis muy fuerte de 2 Inmunocal Platinum de golpe, empecé a expulsar, empecé a expulsar. Y era horrible. El olor de la mucosidad acumulada por tantos meses era horrible. Pero luego de 2 o 3 días expulsando, gracias a Dios, nunca más he vuelto a tener ningún inconveniente vinculado a los senos paranasales porque mi cuerpo, esa base que necesita, todos esos mecanismos normales que tiene el cuerpo para evitar la infección, el cúmulo de la mucosidad, volvieron a la normalidad y es un tema del pasado ya. Y creo que eso puede ser igual para cualquier persona que realmente le interese que su sinusitis se controle y hasta pueda, como en mi caso, pues desaparecer. Simplemente ayudando a que tu cuerpo funcione mejor y mantener un consumo, obviamente, del inmunocal para que no se debilite otra vez estas funciones mecánicas que tiene nuestro organismo para evitar estas condiciones. Creo que aquí hay una pregunta. Déjenme ver si la puedo ver aquí en el chat.
Ok, es acerca de la grabación, sí se está grabando. Esperemos que toda la grabación culmine exitosamente. Y otro punto más es en el caso del asma. El asma genera muchos más problemas. Es un caso que mientras estuve en la pasantía y mientras estuve en el internado, cuando estaba rotando en pediatría, eso eran niños constantes con crisis asmática. Eso es muy todo el tiempo. básico. Eso es todo el tiempo, ¿verdad? Y sabemos que existen tratamientos, y vuelvo y le hago la misma pregunta para que nuestra audiencia pueda captar bien esta idea. ¿Existe un tratamiento definitivo para el asma? De nuevo, la respuesta sería no, porque depende de muchos factores. Hay diferentes grados de asma, como ya pudimos ver, ¿verdad? Leves, moderados, muy severos que van a necesitar tratamiento intensivo. Y después ver las causas para tratar de evitarlas. Entonces, si sabemos que el frío nos va a dar problemas, tratar de no exponernos. Si sabemos que hay elementos que nos hagan generar un ataque asmático, tratar de no caer en eso. Es como las alergias, ¿verdad? Pero de igual manera, existen una serie de medicamentos que lo que van a hacer es, de nuevo, curar el efecto del asma, no la causa. Entonces, por eso, de nuevo, casi que siguiendo el mismo principio anterior, Inmunocal lo que va a hacer es reforzar a esos bronquios, mejorar la musculatura, mejorar las secreciones normales de nuestro árbol bronquial para que cuando lleguen los elementos que generan la alergia, estemos mejor preparados. Todos nosotros, yo no padezco de asma, gracias a Dios. Mi hermano pequeño era asmático desde pequeño y entonces, pero eso hace muchos años, en el milenio pasado, cómo me molestan por las canas, ¿verdad? Entonces dicen que yo soy del milenio pasado. Entonces, yo viví lo de las sibilancias de mi hermano, los cuadros agudos, mis papás sufriendo por lo que tenían que llevar en la madrugada al hospital para que le pusieran las mascarillas de oxígeno y ventilarlo con esteroides, etcétera. Entonces, eso es sumamente importante porque previniendo y mejorando los antioxidantes que son tan necesarios en la vía aérea, vamos a lograr mejorar que nuestra vía aérea tenga la capacidad de poder reaccionar adecuadamente a estos ataques de asma o a lo que lo causa específicamente, ¿verdad? Entonces, el mensaje es ese, ¿verdad? No debemos de sustituir inicialmente los tratamientos que los colegas neumólogos o los colegas pediatras le dan a las personas, pero sí incluir como algo extra inmunocal para que nuestro sistema inmune se refuerce y poco a poco se van a dar cuenta de que te va a pasar lo mismo que te pasó a ti. Vas a empezar a necesitar menos los inhaladores, a hacer más espaciados los ataques de asma hasta que prácticamente se te quiten. Así es. Así es una gran información, de verdad que sí, porque no tenemos un tratamiento definitivo para ninguna de estas enfermedades, a pesar de lo comunes que son, a pesar de las investigaciones que se ha hecho, a pesar de toda la información que hay fuera. Estamos en pleno siglo XXI, año 2020, no hay tratamiento definitivo para esas enfermedades. Y saber que hay un... ¿Sí, doctor? No, te escucho. Entonces, saber que hay un suplemento natural que puede ayudar a que pacientes, tanto con asma como con sinusitis, de cualquier edad, porque cualquier persona lo puede consumir, no importando la edad que tenga, pueda corroborar a que el tratamiento que tiene, porque es importante, no tiene que dejar el tratamiento que está recibiendo actualmente, salva vidas, no cura, pero salva vidas. No hay nada más rápido que un medicamento para eliminar o reducir la obstrucción aérea y que el paciente vuelva a respirar. Eso, el inmunocal no puede actuar a esa velocidad, no es un medicamento, es un suplemento. Pero Exacto. con el paso del tiempo, como bien usted decía, con el paso del tiempo va consumiendo el inmunocal, el cuerpo se va reforzando y su propio médico neumólogo va a empezar a ver una mejoría, va a empezar a ver que ya no es necesario y él mismo le va a ir ayudando a retirar esos medicamentos y usted puede quedar hasta totalmente libre. Tenemos muchos testimonios de, especialmente de niños
de 2 y 3 años que empiezan a desarrollar asma, que al día de hoy sus padres están felices. No hay más trasnoche por ese problema, por lo menos puede ser otro, pero no por el asma, gracias a que se dieron la oportunidad de consumir el Inmunocal. Y ya sea que seas un consultor, ya sea que hoy seas una visita, tienes una información muy importante porque esto puede cambiar la vida a cualquier persona. Aquí tenemos una pregunta en el chat para usted, doctor Luis, que dice de la siguiente manera. ¿Qué pueden producir de Yarisa Valdés? ¿Qué pueden producir a largo plazo los medicamentos del asma? Los efectos secundarios a largo plazo. Pues hay muchos, como hay muchos medicamentos, como pudiste ver, ¿verdad? No los enumeré todos, pero fácilmente el listado podría ser de 20, 30 hasta 40 medicamentos diferentes, porque hay esteroides de poco grado, de medio grado, de más grado. Pero el uso crónico de estos puede dar taquicardia, somnolencia, dificultad para respirar misma, ¿verdad? Y una serie de complicaciones que están inherentes al uso de cada uno de los medicamentos. De nuevo, va a depender de la dosis que cada uno de los pacientes use, pero los pacientes que tienen dosis muy grandes y muy severas, pues son los que van a estar más susceptibles a padecer de complicaciones, ¿verdad? Pero a largo plazo sí pueden haber problemas que pueden dar muchos dolores de cabeza a los pacientes que crónicamente los están utilizando. Perfecto. Sí, sin mencionar también que en algunas oportunidades empiezan a perder su efecto, porque como lo han utilizado muchas veces, ya no funciona tan bien como las primeras veces. Entonces tienen que cambiar de medicamento de nuevo, ¿verdad? Así es. Y en efecto, todos los medicamentos tienen efectos secundarios, unos más que otros, y está ahí. Una razón más por la cual complementar Inmunocal dentro de nuestro tratamiento convencional, buscando, si ese es lo que, no, lo que nos preocupa principalmente, reducir esos efectos secundarios al disminuir dosis, cantidad, frecuencia Sí. de la ingesta de estos medicamentos que, como decía anteriormente, son sumamente necesarios cuando no se lleva ningún tipo de régimen preventivo porque salvan vidas. Así que todo ha quedado sumamente claro. Queremos darle las gracias, doctor, por habernos acompañado. Para nosotros siempre es un placer tenerlo con nosotros aquí en estas presentaciones que son sumamente académicas. Se aprende muchísimo y que todas las personas puedan darse cuenta de que el caso del glutatión no es algo de Inmunotech, es algo que tiene tiempo ahí, que se está investigando porque realmente es un antioxidante que nuestro cuerpo necesita, es un antioxidante que necesitamos elevar en nuestro cuerpo y que al día de hoy hay una sola manera garantizada de hacerlo y es el donador de cisteína que conseguimos con el Inmunocal, que es seguro para todos. Así que a ti que te conectaste en esta noche, comunícate con la persona que te invitó, que te habla acerca de cómo puedes conseguir este Inmunocal. Y si eres un consultor ya de Inmunotech, tienes una información importante en tu mano. Que no pase nadie por el lado tuyo que conozcas con asma sin decirle, oye, hay algo que te pueda ayudar. Que no pase nadie por el lado tuyo con sinusitis sin decirle, oye, conozco algo que te pueda ayudar. Acabamos de ver la base científica y recuerda, podemos cambiarle la vida a una persona con una enfermedad que no tiene una cura directamente que pueda resolver el problema, pero sí podemos ayudarle a que su cuerpo funcione mejor. Y eso hace toda la diferencia. Así que un placer y pasen buenas noches y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias y saludos a todos. Feliz noche.